Jehová, Shalom, sean bendecidos mis amados hermanos en el Señor. Gracias damos a Hachén porque nos da la oportunidad de tener que compartir la palabra del Eterno a través de estos videos, donde analizamos, ¿no es cierto? Y también meditamos con respecto a la palabra del Señor. El día de hoy vamos a analizar una invitación que hizo nuestro Señor Jesucristo, que quedó registrado esta invitación tanto en el Evangelio de Mateos como en el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a usar el Evangelio de Mateo para tener que analizar esta invitación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este registro quedó en Mateos capítulo 11, versos 28, 29 y 30, que vamos a leer a continuación. Y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Qué invitación más maravillosa hizo nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a profundizar, vamos a entender esta invitación, estas palabras, estos dichos de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, para que traigan a nosotros, ¿no es cierto?, alegría, gozo, comprensión de lo que Jesús está diciendo, qué es lo que Él quiso decir a través de esta invitación que Él está haciendo. Bien, para poder entender estos dichos que Jesús menciona acá en Mateo, vamos a tener que ir al pasado, vamos a tener que remontarnos a tiempos de antaño, y me estoy refiriendo al pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. De manera que vamos a tener que analizar el libro de Éxodo un poquito para poder entender los dichos de Jesús en el libro de Mateos, ¿ya? ¿Por qué Jesús hace esta invitación? ¿Qué es lo que estaba diciendo realmente Él a través de las palabras que Él menciona allí? Para eso tenemos que entender al pueblo de Israel que estaba bajo la esclavitud en Egipto. Vamos a poner en silencio el teléfono por si llegase a sonar. Vamos entonces a ir al libro de Éxodos, capítulo 1, verso 9 al 14. Quiero que entendamos aquí al punto de dureza, de inhumano, que llegó el pueblo de Israel en Egipto por la mano dura de los faraones, de los gobernantes de Egipto, digamos, cómo los trataron a ellos. ¿Ya? Aquí en el libro de Éxodo, por ejemplo, queda registrado en el capítulo 1, verso 9 al 14, dice: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo amonestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio, al cual obligaban con rigor. Bueno, ahí está parte del registro donde se menciona cómo trataron a los hijos de Jacob en Egipto, con la dureza, con
con la mano fuerte, con la soberbia, ¿ya? Al pueblo de Jacob lo trataron tan mal al punto que los trataron como animales. Ese fue el trato que le dieron a ellos. Los trataban, incluso a los animales los trataban con más respeto, con más humanidad que a los egipcios, para que usted pueda hacerse una idea con la dureza que los trataron. A tal punto que mataban sus hijos. Imagínense que cuando le nacía un hijo varón, los egipcios los mataban y dejaban solo vivo a las mujeres, dentro de otras cosas que ellos, por supuesto, le hacían al pueblo de Israel, ¿ya? Tal como se menciona acá, ¿no es cierto? Dice que los trataban con rigor, que los amolestaban con sus cargas, es decir, cuando llevaban sus cargas los golpeaban con látigo, los trataban mal, a tal punto, ¿no es cierto?, que prácticamente le hacen perder el raciocinio al pueblo de Israel. A ese nivel fue tanta la dureza, tanta la inmunidad que tuvieron con ellos, ¿ya? Que fue uno de los episodios para el pueblo de Israel penoso, lamentable, lo que ocurre allí con ellos, ¿ya? Lo hicieron construir ciudades, lo hicieron hacer grandes construcciones, donde en estos procesos de construcción morían muchos, ¿no es cierto? Y a ellos no les importaban, para ellos era un animal más. Entonces, ¿qué ocurre? Que este es el pueblo que Hachén, que Elohim saca de Egipto. Un pueblo completamente dañado físicamente y psicológicamente. Si usted lo analiza, ¿no es cierto?, con el conocimiento que tenemos en la actualidad, ya de los daños psicológicos, de los traumas y de todo esto, ¿no es cierto?, que podemos entender el día de hoy, podemos comprender. Imagínese hoy día si tuviésemos que analizar a una de estas personas que salieron de Egipto, el daño que traían cuando Dios los saca de Egipto. Es, digamos, tremendo, es un daño casi irreversible, ¿ya? Pero Dios saca a este pueblo de Egipto, lo lleva hasta Canaán, pero en ese proceso, en ese andar de Egipto a Canaán, ¿no es cierto?, pasan por el desierto varios años, donde Hachén trata de recuperar a este pueblo, trata de reconstruirlo de nuevo psicológicamente, porque era el daño muy tremendo que traían. Imagínense que ellos no sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo. Le llamaban bueno incluso a lo malo. Para ellos el matar era lo más normal, o cometer ciertos pecados que para nosotros hoy son pecados, lo conocemos como pecado, para ellos no lo era. De tal manera que no sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es lo que hace Hachén cuando saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto? Él le da estatutos y ordenanza, le da instrucciones para tratar de recuperar la conciencia, para tratar que ellos pudiesen discernir en qué es lo que era lo bueno y qué es lo que era lo malo. Es el primer proceso que Hachén trata de hacer con ellos antes de que logren entrar a la tierra de Canaán. Quería sanar a este pueblo, quería reconstruirlo de nuevo, quería que llegaran al ser humano que él había creado, con conciencia. Y ellos la habían perdido por causa de la esclavitud, por la dureza que lo trataron los egipcios, ¿ya? Como está registrado, por ejemplo, aquí en Éxodo capítulo 15, verso 24. Vamos a leer aquí, por ejemplo, donde dice lo siguiente. Aquí dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Dice el verso 26, dice:
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué maravilla, ¿no es cierto? Hachén los saca al desierto, le empieza a dar estatutos y ordenanza, y les pide que anden en estas leyes, en estas ordenanzas, que si ellos prestan oído, que si ellos le obedecen, ¿no es cierto?, ninguna plaga le va a venir a ellos, ya, ninguna enfermedad les va a ocurrir a ellos, porque él dice, yo soy Jehová, yo soy Elohim, yo soy Hachén, yo soy tu Dios, tu sanador. Qué maravilla las palabras que Jesús le dice, que Hachén le dice en ese momento al pueblo de Israel, yo soy tu sanador. Y eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en el desierto, tratando de sanarlo, tratando de recuperarlo, tratando de que ellos volviesen a tomar conciencia, aprendiesen a conocer qué era lo bueno y qué era lo malo. Y para hacer eso Dios le da estatutos y ordenanzas, y a través de estas ordenanzas ellos podían saber ahora qué era bueno, qué era malo. Como por ejemplo los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Ya? Todas estas cosas que para nosotros hoy día parecen como normal, que todos la conocemos, que todos sabemos que son incorrectas ante el Eterno, ellos no lo sabían. Parecieran mandamientos simples, ellos no lo sabían, no sabían que eso era malo, no sabían que eso no se debía hacer, que eso era incorrecto. Ahora por las leyes y los estatutos que Hachén le está dando, ellos se dan cuenta de que ellos son hombres malos, que son hombres faltos, que son hombres llenos de errores, que ante Hachén no tienen oportunidad, ¿ya? Y ahora sus conciencias empiezan a despertar y empiezan a acusarle de estos pecados, de estas maldades, ¿ya? Y se les genera otro problema. Antes ellos no tenían problema con esto, porque como no sabían lo que era bueno y malo, pero ahora que hay estatutos, que hay ordenanza, despierta su conciencia y empiezan a conocer lo que es bueno y lo que es malo, se les genera un problema interno a ellos, donde su conciencia ahora le empieza a amonestar y los empieza a acusar. Y se le empieza a generar un problema interno del alma ahora. ¿Qué hacen ahora con esta culpa? ¿Cómo me alivio de lo que estoy sintiendo adentro ahora? Entonces, Hachén le soluciona el problema, ¿no es cierto? Y nacen entonces los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas. De esta manera ellos podían ahora aliviar su conciencia. Si alguno pecaba, si alguno cometía uno de estos errores, tenía que, ¿no es cierto?, llevar un animalito ante los sumos sacerdotes y darlo en sacrificio, para que pudiesen su conciencia estar tranquila de que fueron perdonados, de que fueron y ser aliviados, digamos, de esta culpa que ellos estaban sintiendo por las faltas cometidas, ¿ya? Como está registrado en este caso, por ejemplo, en el libro de Levíticos, en el capítulo 1, vamos a leer aquí, digamos, cómo funcionaban estos sacrificios. En el capítulo 1, verso 1 al 4, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Quise leer esto porque de esta manera funcionaba. Cuando ellos pecaban, ¿no es cierto? Ya ustedes conocen la historia, tenían que llevar un animalito,
ponían su mano sobre la cabeza del animal y confesaban su falta. ¿Qué le parece? Ponían la mano sobre la cabeza del animal, confesaban su falta, de manera que las faltas pasaban al animal y el animal entonces llevaba el castigo por ese pecado, por esa falta. Y él quedaba liberado porque tomaba en su lugar, tomaba el animal, digamos, su puesto y era sacrificado por la culpa de esos pecados. Y él quedaba, ¿no es cierto?, tranquilo, se liberaba su conciencia de su maldad y se aliviaba el problema que se le generaba en el interior del alma, porque ahora ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Eso es. Entonces, ahora vamos a volver a el libro de Mateo para tener que explicar ahora los dichos de Jesús que están relacionados con lo que yo ya le estoy contando y con lo que acabo de leer. ¿Ya? ¿Por qué Jesús hace esta invitación? Y entonces ahora y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué quería decir Jesús? Bien, como los hombres tenían conciencia ahora de lo malo y de lo bueno, y en el tiempo de Jesús se generó un problema muy grave, que los sacerdotes de aquel entonces que estaban gobernando en el templo, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos estos grupos que ustedes ya conocen a través de la Biblia, habían sacado estatutos, leyes anexas a la Torá, como para mejorar la Torá, por decirlo de alguna manera, y habían puesto cargas pesadas sobre el pueblo, como por ejemplo las distancias que tenían que caminar en el día del Sabá, que eran entre 1200 y 1400 metros. ¿Qué ocurría, por ejemplo, si a un hombre se le caía un animal en un hoyo, en algún pozo, y estaba el animal a más de 1400 metros? ¿Qué hacía un pobre, que a lo mejor era su única bestia que tenía tanto para trabajar o para lo que él la ocupara? ¿Qué hacía él? Él infringía la ley. Caminaba más de 1400 metros, iba y sacaba su animal del hoyo, ¿no es cierto?, y lo rescataba. Y esto, por supuesto, traía culpabilidad en su interior, en su conciencia, porque por las leyes que habían escrito los fariseos, los gobernantes que estaban en ese entonces, ellos infringían la ley y a veces no tenían cómo, digamos, aliviar su conciencia en el tiempo de Jesús, porque no tenían ofrenda o animales para llevarlos al sacrificio y pudiesen ellos pagar su culpa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que se empiezan a sentir cargados de ordenanzas, de leyes que no podían sobrellevar porque le estaban pidiendo más cosas de lo que correspondía, cosas que eran, digamos, difíciles de hacer, ¿ya? Y no podían llevar esta carga tan pesada. De manera que muchos judíos no tenían a veces cómo presentar ofrenda por la pobreza que había que en ese tiempo ya de Yeshua. Y también había otro problema, que todo el templo se había transformado en un negocio. Los sumos sacerdotes ellos mismos tenían crianzas de animales que le vendían al pueblo para que le comprasen. Si el pueblo, por ejemplo, llevaba un animalito que ellos mismos habían criado, a lo mejor lo tenían ahí reservado por si algún día tenían algún pecado, alguna falta y pagar su culpa. ¿Qué hacían ellos? Llegaban allá y le preguntaban de dónde sacaron ese animal. Bueno, ellos le decían: yo lo crié, lo cuidé. Entonces ellos le decían que ese animal no era santo, tenían que ir a comprar, digamos, de los animales que tenían ellos. A ese nivel, digamos, se había transformado el negocio. Es una de las razones, por ejemplo, que Jesús, ¿no es cierto?, voltea las mesas allí en el templo
y él dice, ¿no es cierto?, que se ha transformado en una cueva de ladrones, en la casa de Dios se ha transformado en una cueva de ladrones, ¿ya? Porque todas estas cosas estaban ocurriendo. Y por supuesto, si le ponían más cargas al pueblo, el pueblo era obvio que iban a infringir, porque eran leyes que no se podían cumplir, eran leyes que no podían, digamos, ninguna persona podía llevarlas. De manera que ellos lo hacían, digamos, también porque sabía que el pueblo no lo iba a poder llevar esa carga y tenían que ir constantemente a los sacrificios, llevar animales, y eso les significaba ganancia para los sumos sacerdotes, porque ellos vendían animales para los sacrificios. De manera que todo esto está ocurriendo en el tiempo de Jesús, en la época de Jesús, cuando él está, digamos, predicando el Evangelio, ¿ya? De manera que tenían carga y la gente se cansaba trabajando para tratar de cumplir estas leyes. Era un cansancio continuo, era un agotamiento, tratar, ¿no es cierto?, de cumplir estas leyes. No vivían tranquilos porque las leyes no lo dejaban vivir tranquilo. Cada cosa que hacían cometían una falta porque habían escrito leyes, ¿no es cierto?, muy pesadas, ¿ya? Entonces Jesús viene y hace esta invitación maravillosa. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es decir, todos aquellos que están cansados de trabajar para cumplir estas leyes, y las cargas que llevan en su vida son muy grandes. Y él no está hablando de cargas de físicas, ¿ya? Está hablando de la carga emocional, de la carga que lleva el alma, donde ellos se sentían agobiados, se sentían culpables, se sentían pecadores y no podían ser sanados porque a veces no tenían que no podían cumplir esas leyes tan difíciles que habían puesto los sacerdotes, no Hashem, no el Eterno, los sacerdotes, los gobernantes que estaban en ese entonces, en la época de Jesús, ¿ya? Ellos habían puesto, no Hashem. Las leyes de Hashem son buenas, son lindas, son eternas, sanan el alma. Tal como Jehová le dijo en el desierto, yo soy Jehová, tu sanador, ¿ya? Pero las leyes que ellos habían puesto le hacían daño al pueblo. Y estaban cansados de trabajar para cumplir estas leyes y no podían. No tenían cómo tampoco llevar un animal constantemente, porque constantemente infringían estas leyes que no se podían llevar. De manera que emocionalmente los judíos andaban mal. Y Yeshua, Jesús, él hace esta invitación y dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Esta invitación es la invitación maravillosa, ¿ya? Es por esa razón, por ejemplo, que muchos enfermos se acercaban a Jesús y Jesús lo primero que le decía, tus pecados te son perdonados, porque la carga emocional que traían, la carga donde su conciencia los acusaba, Jesús sabía eso, y eso les pesaba más que la propia enfermedad que traían en su cuerpo, de manera que él los aliviaba primero del alma, les aliviaba su conciencia y él les decía, tus pecados te son perdonados, ¿ya? Y después los sanaba físicamente. También hay que entender que muchas enfermedades se generan en el cuerpo por el cargo de conciencia, por el pecado que a veces tenemos en nuestras vidas. ¿Ya? Ese es otro tema, pero lo quiero mencionar ahora, y Jesús sabía eso. Jesús sabe, por ejemplo, el Eterno sabía que muchas enfermedades se generan a causa del pecado que está en nosotros, o el cargo de conciencia, ese peso emocional que a veces llevamos, nos genera a nosotros enfermedades. De manera que cuando venían a Jesús, Jesús lo primero que le decía, tus pecados te son perdonados. Es decir, tengo que empezar a sanarte de adentro primero para que lo que está afuera, externo, está mal, pueda también recuperarse y sanarse. De manera que Jesús dice entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué dijo Jesús aquí? ¿Cuál es la profundidad de esto? Lo que Jesús está diciendo aquí, pongan su mano sobre mi cabeza y echen sobre mí su culpa, su carga, tal cual lo hacían los que estaban en el desierto, al pueblo de Israel que Dios había sacado en el desierto, cuando tenían que poner la mano sobre un animal
confesar su pecado sobre la cabeza del animal y que ellos llevaran su culpa. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Pongan su mano sobre mi cabeza, echen sobre mí su carga, su angustia que traen en el alma, su culpabilidad. Yo los voy a hacer descansar, descansen en mí. Yo voy a ser su sustituto, yo voy a llevar su peso de su conciencia. Es lo que Jesús está diciendo acá. Exactamente, por eso teníamos que ir allá al Éxodo, entender los sacrificios, entender cómo se empezó a generar la conciencia en el pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto al desierto. Ahora estaba ocurriendo algo parecido en el tiempo de Jesús. No podían ellos pagar tantos sacrificios por la culpabilidad que llevaban, por esa carga que habían puesto los gobernantes de Israel al pueblo, que no se podían llevar. Constantemente necesitaban un sacrificio para aliviar su conciencia. De manera que Jesús entonces los invita y dice: pongan su mano sobre mi cabeza y echen sobre mí su carga. Eso es lo que Jesús está mencionando en el libro de Mateo. Pero dice algo más. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con el yugo? El yugo es simbolismo de esclavitud, simbolismo de servidumbre. ¿Por qué Jesús diría algo así? Bueno, el yugo es sometimiento, y lo que Jesús está diciendo aquí: el que se somete a mí, el que se sujeta a mí. Eso es lo que él trata de decir aquí, ¿ya? Como el yugo es símbolo de sometimiento, entonces él está invitando, no lo está obligando. Él dice: lleven mi yugo sobre vosotros. Es decir, sométanse a mí, ¿ya? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, porque el yugo también tiene esta particularidad de que el yugo sirve para unir. El yugo tiene dos extremos, ¿ya? Y sirve para unir dos bestias, dos animales, conocidos como bueyes, y es un símbolo de unión, de manera que Jesús también está diciendo: únanse a mí, ¿ya? Únanse a mí, sométanse a mí, únanse conmigo, ¿ya? Eso es lo que Jesús está mencionando, ¿ya? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, sométanse a mí, ¿ya? Y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Fíjese que el yugo también tenía otra característica, que servía para educar a un buey, a un novillo nuevo, ¿ya? De manera que cuando un novillo recién le están poniendo el yugo, no podían ponérselo con otro nuevo, que no tuviera experiencia, que no supiera, sino que lo enyugaban con un buey viejo que ya sabía arar, que ya sabía trabajar la tierra, que ya sabía llevar una carga. Entonces siempre un novillo, para los que son agricultores van a entender esto, para los que no, les explico entonces. Los agricultores, los campesinos, siempre van a enyugar un buey nuevo, un novillo, con un buey viejo, porque el buey viejo ya sabe cómo se trabaja, cómo se actúa, y el buey nuevo no, porque al ponerle el yugo se molesta, le quiere escapar de allí, quiere arrancar para donde él quiere. Primer camino que encuentra, se tira para ese camino, pero el buey viejo no, pues el buey viejo no lo deja, como es más grande, como tiene más fuerza, como tiene más experiencia, no lo deja que vaya para donde él quiera, sino que lo empieza a dominar, lo empieza a controlar, lo empieza a enseñar. Y es lo que Jesús está diciendo aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, enyúguense conmigo, únanse conmigo, que yo les voy a enseñar, yo los voy a adiestrar, ¿ya? Aprendan de mí, porque yo soy manso y soy humilde. Qué invitación más maravillosa. Jesús le está diciendo: ya no le hagan caso a estos gobernantes que están corruptos, ya no le obedezcan sus leyes, porque están corruptas las leyes que les pusieron, no están de acuerdo con las leyes del Eterno. Ahora ustedes aprendan de mí, porque yo soy manso
y yo soy humilde. ¿Ya? Y termina diciendo en el versículo 30, dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Es decir, mi yugo, el compromiso que ustedes hagan conmigo, se puede llevar. Ustedes no van a tener problema conmigo. Y la carga que yo les voy a colocar no es pesada. Mi carga se puede llevar, es una carga liviana, no como la carga que le están poniendo las autoridades de Israel. De manera que esta invitación es una invitación, hermanos, muy maravillosa, muy apacible, porque el Eterno nos está pidiendo que podemos liberar nuestra conciencia, que nuestra alma puede descansar en Él, poniendo sobre Él nuestras cargas, tal como lo hacía un pecador en el desierto cuando ponía su mano en la cabeza de un animal y pasaba su carga sobre él para que llevara su culpabilidad, su peso, su carga de conciencia, su carga emocional que llevaba en el alma. Esta es la invitación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta es la invitación que nos hace el día de hoy. Así que los llamo, hermanos, amados hermanos, a la reflexión, a considerar esta invitación, a pensar en esto, y que los que estén pasando a lo mejor algún mal momento, los que le hayan fallado al Eterno, echen mano de esta invitación que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, venid a mí los que estén cargados, los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Que el Eterno les pueda bendecir este día, este resto de día que nos queda, y también la semana en la cual vamos a entrar. No se olviden de leer y escudriñar la palabra del Señor y puedan también disfrutar de su familia. Que el Eterno les pueda bendecir ricamente, Jehová Shalom, y si Él nos permite, nos reuniremos la próxima semana a través de otra enseñanza bíblica.